Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 y murió el 31 de marzo de 1727. Fue el principal autor de los principios matemáticos de la filosofía natural y describió la ley de la gravitación universal, donde estableció la base de la mecánica clásica mediante las tres leyes que llevan su nombre. La primera ley, que es la ley de la inercia; la segunda ley, que es la ley de la fuerza; y la tercera ley, que es la ley de la acción y la reacción. A continuación, les explicaremos las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, o la ley de la inercia, dice que todo cuerpo libre sobre el que no actúe ninguna fuerza mantiene su estado en movimiento, ya sea en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo. El principio de la inercia se cumple cuando no actúa ninguna fuerza o las fuerzas se contrarrestan entre sí. En este caso, decimos que los cuerpos se encuentran en equilibrio. Las leyes del movimiento, primera ley de Newton. Para entender el movimiento de los cuerpos en el espacio, es necesario conocer algunos principios de la física aplicables también aquí en la Tierra y en nuestra vida diaria. Algunos de ellos fueron enunciados hace más de 300 años por un científico inglés que transformaría la forma de ver el mundo. Hablamos de Isaac Newton y sus tres leyes del movimiento. La primera ley de Newton, o ley de inercia, expresa que todo cuerpo continúa en su estado inicial de reposo o de movimiento con velocidad constante y trayectoria rectilínea, a menos que se vea obligado a cambiar dicho estado por una fuerza no equilibrada que actúe sobre él. Si conducimos un auto manteniendo la velocidad y de pronto apretamos los frenos, el auto se detendrá, pero los objetos que transporta tenderán a seguir en movimiento en las mismas condiciones. También afirma que un cuerpo inmóvil permanecerá en su estado de reposo hasta que una fuerza neta actúe sobre él y lo ponga en movimiento. En la Tierra siempre hay fuerzas actuando sobre los cuerpos, como la fricción del suelo o la resistencia del aire. El Antelsat es el primer satélite diseñado en Uruguay en un proyecto conjunto de Antel y la Facultad de Ingeniería. Para su puesta en órbita, es necesario un cohete que lo transporte, que luego regresa a la Tierra. Pero imaginemos que continuara viajando en el espacio, alejándose de la Tierra y otros planetas, hasta que se acabara su combustible. Como no habría ninguna fuerza actuando sobre él, según lo que enuncia la ley, mantendría su trayectoria indefinidamente. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que si a un objeto se le aplica una fuerza no equilibrada, la aceleración del objeto va a ir en dirección de esa misma fuerza, ¿cierto? Un ejemplo sería un objeto que esté sobre una superficie, ¿cierto? Una superficie plana, va a tener por decir, va a tener la fuerza de la gravedad, va a estar involucrada la fuerza de la gravedad con la fuerza normal ascendente del suelo, ¿cierto? Por lo tanto, se me va a cancelar la fuerza de la gravedad con la fuerza del suelo y el objeto no va a tener pues aceleración. De lo contrario, si el objeto está en una pendiente, se me va a combinar la fuerza de la gravedad con la fuerza normal y el objeto va a tender a acelerar. Y otro ejemplo sería teniendo un objeto de 10 kilogramos y una fuerza de 5 newton, teniendo en cuenta pues que fuerza es igual a masa por la aceleración, despejando pues la aceleración, que me dice que aceleración es igual a fuerza dividido la masa, despejándola con las unidades, sería 5 newton dividido 10 kilogramos me da 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Esta sería la aceleración que va a ir en dirección de la fuerza que se le está aplicando. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa,
Este acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por A, en donde F significa fuerza, m masa y A aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Newton es la de acción y reacción. Esta nos dice que si un cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre un cuerpo 2, este reacciona con la misma fuerza de igual magnitud y dirección, en el sentido contrario a la ejercida sobre el cuerpo 1, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. La tercera ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua, expulsado hacia adelante, genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hasta el suelo. Si empujamos la caja, teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción.